He venido entre vosotros nuevamente y os pregunto. ¿Llevaréis otra vez a vuestro Señor al sacrificio? ¿Creéis que no haya sido bastante mi sangre derramada en el segundo tiempo? No podréis decir que yo nunca he sentido el dolor humano y por ello no os comprendo. Por eso me hice hombre y sufrí, para daros ejemplo en cada prueba y en cada trance. Si ahora os pido que sembréis de luz y buenos ejemplos el camino que vuestros hijos han de transitar, es porque yo, en Jesús, fui siempre el hijo obediente a su Padre. Conozco y siento todos vuestros dolores y no por haber venido a vosotros en espíritu, me encuentro distante. En verdad os digo que mi manifestación en el tercer tiempo es la mejor prueba de que os amo y os comprendo. Si me amáis, podréis cumplir mis mandatos, si me amáis sabréis amar a vuestros hermanos. Os estoy juzgando, mas mirad cuán dulce es la palabra de vuestro juez. Ved que en vez de sentencia os doy mi perdón para que no volváis a faltar. Sois vosotros mismos los que os sentenciáis, reconociendo que es justo que el dolor os toque. Entonces yo bendigo esa atrición y con mi enseñanza os libro del cáliz de amargura. Este es el camino de Dios. Por él seguidme. No censuro que sea el dolor el que os haya traído a mi presencia, porque éste luego de haber cumplido su misión, se aleja dejando preparados los corazones de los que más tarde serán mis discípulos. Mi juicio llegará a todos. Llegado el momento preguntaré a los ministros de mi ley y a los hombres que forjan doctrinas. ¿Cuál es tu cosecha? Y unos y otros me presentarán solo vanidad, odios y el no haber tenido caridad de la humanidad. Antes que a nadie, juzgaré a los ministros de mi ley, porque ella es mi testamento de amor y sabiduría para todos mis hijos, porque de ella proviene la redención de los hombres. Ay de los que hayan ocultado estas enseñanzas en su entendimiento, porque este será una caverna de oscuridad, o en su corazón, porque él solo será cueva de egoísmo. Ay de aquellos que prometiendo conducir a los hombres a la gloria, los lleven a la guerra y a la confusión. Uno de los defectos más graves es el de la hipocresía. No pregonéis amor mientras no seáis capaces de amarme en vuestros semejantes. ¿Cuántos de los que han juzgado el beso de Judas no quieren ver que ellos han dado el beso de aparente fraternidad a su hermano y por su espalda le han traicionado? ¿Cuántos de los que dicen estar sirviendo a los necesitados los veo entregando a cambio de monedas, la luz, la verdad, la caridad? Porque cuando alguien os ha atemorizado con sus preguntas, habéis hecho como Pedro en sus momentos de flaqueza. Negarme y afirmar que en verdad ni siquiera me habéis conocido. ¿Por qué teméis a la justicia humana y no teméis a la mía? En verdad os digo que entre la justicia divina y vuestros pecados, se interpone la intercesión de María, vuestra Madre Celestial, que siempre ruega por vosotros. Los hombres encargados de hacer justicia en la tierra, tomados como instrumentos de mi divinidad, tocarán a todo aquel que sorprendan en falsedad, a todo aquel que lucre con mi enseñanza y que tras de una máscara de santidad esconda su perversidad. ¿Por ventura creéis que todos los que enseñan son maestros? ¿Creéis que todos los que se nombran ministros de Dios, son enviados míos, o sea que yo les he dado la misión que están desarrollando? ¿Creéis que todos los que reinan, gobiernan y mandan en el mundo poseen los dones necesarios para cumplir esa misión? No, pueblo. Cuán pocos son los que desempeñan el cargo que en verdad les ha sido confiado. Mientras unos usurpan un puesto que no les corresponde, los que deberían desempeñarlo se ven humillados y postergados. He tenido que venir nuevamente como maestro a enseñaros, yo que soy vuestro Dios, a ofreceros la comunión espiritual, y yo que soy vuestro Rey a gobernaros para encauzar a vuestro espíritu en el sendero de evolución. Os amo y os quiero perfectos, por eso mi justicia se manifiesta en forma inexorable entre la humanidad. Todas las obras pasadas y aparentemente olvidadas de Dios, serán juzgadas en este tiempo en el cual el Espíritu encarnado puede entender, aceptar y comprender mis juicios. Reyes, jueces, señores, todos los que en alguna forma hayan sembrado la semilla del mal entre sus hermanos, estarán presentes en el juicio del Señor. Mas os digo que en vez de atarlos con cadenas, de privarles de la luz o de someterlos a tormentos eternos, como pudiera creer la humanidad en su ignorancia, les señalaré una misión en mi obra de salvación a fin de que purifiquen su espíritu, reparen los hierros que hayan cometido y comprendan que mi justicia procede del amor divino.
Si a esos grandes pecadores, de muchos de los cuales ha recogido vuestra historia los nombres, llegado el tiempo los tomo para llevar a cabo obras de fraternidad y de paz entre la humanidad, ¿cómo es que vosotros llegáis a veces a considerar a algunos de vuestros hermanos como un estorbo en vuestro camino? ¿Cómo es que llegáis hasta a querer apartar de la senda de vuestro destino a esos seres a quienes mi voluntad allí colocó? Ah. Si supieseis que muchas veces ellos son los que mejor me sirven y los que os van a ayudar a llegar a mí. Las ciencias, las religiones y los teólogos no podrán descubrir en este tiempo cómo obra mi justicia. Mas a vosotros os lo he revelado. Cada corazón humano es una prueba viviente de mi justicia y de mi sabiduría. A veces en el corazón de un miserable se oculta el espíritu del que en otro tiempo llevó corona sobre su cabeza, o en un presidiario se esconde el que en otra vida privó de su libertad a un pueblo. Toda vuestra existencia es una infinita lección de amor para perfeccionar a los espíritus, para que puedan llegar como hijos sumisos y obedientes al seno de su Padre. Pero mientras estas tinieblas que van cubriendo a la humanidad se hacen más densas, los hombres tendrán que gritar cuando el pavor los embargue. Dios mío, ¿por qué nos habéis abandonado? Sin darse cuenta de que la luz de mi espíritu está presta a penetrar en sus corazones en cuanto resuciten a la fe. Mas esas tinieblas no serán eternas, ni siquiera demasiado largas, aunque por la intensidad de su dolor a la humanidad le parezca. Hijos míos, os habéis hecho justicia vosotros mismos por faltas a mi ley. Habéis tropezado en el camino creyendo que os he castigado y me habéis llamado ingrato olvidando que ese a quien llamáis injusto e ingrato es vuestro Padre Celestial. Yo soy el Rey Universal, el hombre aquí en la tierra es el príncipe, puesto que es mi hijo. ¿Acaso ha sabido el hombre hacer buen uso de la potestad de todos sus dones? De cierto os digo que ha desconocido a su Padre y se ha coronado rey para hacer su voluntad en el mundo. Mas, quien no une su voluntad a la mía y camina fuera de las leyes divinas se hace acreedor a que éstas le juzguen. A esto le llamáis castigo y llegáis a llamarme Padre injusto. Hoy vive la humanidad alejada de toda fuente de vida, de allí su aflicción. ¿Cree entonces el mundo que debo levantar de entre los hombres mi justicia para que a ellos vuelva la paz y la bienandanza, cuando que lo único que tenéis que hacer es volver al camino de la ley? Dice el hombre que va en pos de un ideal y yo le digo, ¿es posible que alcance ese ideal si camina por un sendero sin luz? Los hombres han creado un mundo a su idea, a su voluntad. Yo les he dejado para no privarlos de su libre albedrío. Mas a ese mundo lo destruirán ellos mismos como una prueba de que edificaron sobre arena movediza. ¿Cómo es posible, dicen los poderosos, que tanto poder se extinga? Y sin embargo, reinos, tronos, cetros, ciencia y caudales se derrumbarán. Un débil soplo y solo la historia recogerá las cenizas de tanta falsa grandeza. Falso llamo a vuestro mundo porque mientras vuestra faz ríe, lleváis vuestro corazón cuando no lleno de amargura, si de mala voluntad. Y si esto habéis hecho de la vida humana, ¿qué podréis decir de cuánto habéis hecho y dejado de hacer respecto a la vida y leyes que corresponden a vuestro espíritu? Lo habéis dejado que se aleje tanto de la fuente de la vida eterna, de la verdad, de la justicia y el amor que están en vuestro Creador, que debiendo ser el Señor en el mundo y estar sobre lo material, ha pasado a ser un siervo ultrajado y humillado. Ha quedado el espíritu sometido a las debilidades e inclinaciones de la materia. Ha llegado a ceder por el amor que siente por la carne, a la cual se encuentra ligado. A pesar del amor que el espíritu siente por el mundo, a pesar del materialismo extremo que ha alcanzado, no hay uno que no haya sentido, aunque sea por un instante, el deseo de penetrar más allá de esta vida, en el mundo espiritual. No hay uno que no haya tenido desde aquí un instante de elevación, que no haya presentido la existencia y la paz de aquella vida. Mis revelaciones espirituales en este mundo son una invitación a mi reino. Todos creen en mí, aun cuando no todos lo confiesen ni todos me amen. No creáis en el ateo, yo no contemplo ateos ni pueden existir. Me negará la materia mas no el espíritu. ¿Podrá negar algún hombre a su padre carnal, aun cuando no lo haya conocido? Así el espíritu tampoco podrá negar a su padre espiritual, aun cuando no le conozca. ¿Podrá existir un fruto que antes no haya estado en el árbol?
Toda la humanidad cree en mi existencia porque tiene espíritu y conserva la intuición de que yo existo. Hasta aquel que me niega cree en mí porque mi presencia está en él y en todo lo que le rodea. Pero el hombre ha sucumbido bajo los impulsos materiales y las tentaciones. Las tinieblas que así ha formado son las que no permiten a esta humanidad contemplar el resplandor con el que el Espíritu Santo se acerca en este tiempo a ella. Pero no habrá fuerza humana ni espíritu que venza mi poder, mi luz o mi amor. Y cuando los hijos sollozantes lleguen ante el Padre, unos pedirán perdón y perdonados serán por su humildad, otros llegarán preguntándome: Padre, ¿por qué me habéis castigado? A estos les diré: yo jamás castigo, solo habéis recogido en vuestro camino lo que en él sembrasteis, no supisteis conservar la salud del cuerpo y del espíritu, y quien desafía o viola mis leyes se juzga a sí mismo por medio de ellas. La vida espiritual que es deseada por unos, es temida, negada y hasta burlada por otros. Pero ella, impasible, os espera a todos. Ella que es el seno que abriga, los brazos que estrechan, la patria del espíritu, es un misterio insondable aún para los sabios, pero en mis arcanos se puede penetrar siempre que la llave que uséis para abrir esa puerta sea la del amor. Comprended que desde el principio de la existencia del hombre, el Padre ha sido para el Hijo una perpetua revelación de misterios. Gozad pensando que si en tantas eras de vuestra vida el hombre no ha llegado a los límites de su ciencia, cuando penetre por las sendas de la espiritualidad eternamente estará encontrando nuevas bellezas, nuevas maravillas, nuevos seres, distintos mundos que harán que el Hijo ame cada vez con mayor perfección a su Creador con un amor semejante al que tengo por vosotros. Por ese sentimiento tan puro y grande que siento por la humanidad me hice hombre para que me tuvieseis cerca. Mas después de aquel sacrificio veo que los hombres de este tiempo son sordos, ciegos e ingratos para aquel amor. Que han creado para ellos un mundo en el cual no tengan que cumplir con mis preceptos, con mis leyes justas, con mi doctrina de amor. Vivid en armonía con las leyes naturales y con las leyes espirituales y seréis siempre sanos de cuerpo y de espíritu. Mucha ciencia posee hoy la humanidad, pero con ella ha creado un mundo extraño que la aparta de lo que es natural, de la fuente de vida, de los elementos de la naturaleza que le he confiado para su conservación y recreo. ¿Cómo puede el hombre que así vive ser sano de cuerpo y de espíritu? La tierra es como una madre que abre sus brazos para recibiros desde el instante en que nacéis. El aire que en ella respiráis es semejante a mi aliento divino. El astro rey, majestuoso en su grandeza como una antorcha de fuego, es imagen del ser omnipotente porque es luz, calor y vida. Tenéis en esta naturaleza el agua que es semejante a la verdad porque es cristalina, transparente y pura. Calma la sed que abrasa, purifica y lava. Bajo su acción se fecundan los campos y germinan las semillas. Estos cuatro elementos unidos por leyes de sabiduría divina forman con su unidad y armonía vuestra morada. Para habitarla, para gozar conscientemente de ella e identificarse con sus leyes, al hombre se le colmó de todos los atributos, potencias y sentidos necesarios para la vida. Mi amor es inmutable, no puede ser mayor porque es perfecto, ni puede disminuir jamás. Prueba de esto os la he dado al concederos esta vida que es vuestro albergue y que se muestra siempre pródiga y maternal con vosotros. ¿Os ha faltado un solo día la luz del sol? ¿El aire os ha dejado de vivificar? ¿Se han secado los mares o han dejado de correr los ríos, cuyo líquido baña toda la tierra? ¿Y el planeta en sus evoluciones ha huido bajo vuestros pies para arrojaros al vacío alguna vez? Yo no me he equivocado en lo que he hecho, el hombre sí se ha equivocado de ruta y de vida, pero pronto volverá a mí como el hijo pródigo que disipó toda su herencia. Con su ciencia ha creado un nuevo mundo. Un falso reino. Ha hecho leyes, ha levantado su trono y se ha adjudicado un cetro y una corona, pero cuán pasajero y engañoso es su esplendor. Un débil soplo de mi justicia es bastante para que sus cimientos se estremezcan y se desmorone todo su imperio. Sin embargo, el reino de la paz, de la justicia y del amor, se encuentra lejos del corazón de la humanidad que no ha sabido conquistarlo. El placer y las satisfacciones que a los hombres les proporciona su obra, son ficticias. En su corazón existe el dolor, la inquietud y el desengaño, que se ocultan detrás de la máscara de la sonrisa.
Esto es lo que se ha hecho de la vida humana y en cuanto a la vida del espíritu y las leyes que lo rigen, han sido torcidas al olvidar que también existen fuerzas y elementos que vivifican al espíritu con los que el hombre debe estar en contacto para soportar las pruebas y las tentaciones y resistir en su camino de ascensión hacia lo perfecto, todos los obstáculos y contrariedades. Esa luz que del infinito llega a todo espíritu no proviene del astro rey. La fuerza que del más allá recibe el espíritu no es emanación de la tierra. La fuente de amor, de verdad y salud que calma la sed de saber del espíritu no es el agua de vuestros mares o de vuestros manantiales. El ambiente que os rodea no solo es material, es emanación, aliento e inspiración que el espíritu humano recibe directamente del Creador de todo, de aquel que ha hecho la vida y la gobierna con sus leyes perfectas e inmutables. Si el hombre pusiese un poco de buena voluntad por retornar al sendero de verdad, sentiría al instante como un aliciente la caricia de la paz. Pero el espíritu, cuando se materializa bajo la influencia de la materia, sucumbe en sus guerras, y en vez de ser el señor de esta vida, el timonel que gobierna su nave, viene a ser esclavo de las inclinaciones y tendencias humanas y náufrago en medio de las tempestades. Ya os he dicho que el espíritu es antes que el cuerpo como el cuerpo es antes que el vestido. Esa materia que poseéis es tan solo un atavío pasajero del espíritu. Hoy vengo a deciros quiénes sois porque no os conocéis. Vais diciendo que poseéis espíritu sin saber lo que ello significa, sin tener siquiera fe en que tenéis espíritu porque no lo habéis visto como lo hubierais deseado en vuestro materialismo. Si no lo conocéis, ¿cómo podréis desarrollarlo? No seáis más la cárcel ni el verdugo del espíritu. No sea la materia su dueña y señora, dejadle que se liberte, que rechace las inclinaciones inmundas de la materia, como quien ahuyenta al lobo que a cada paso le acecha. Nadie ha nacido por casualidad, y por humilde, torpe o pequeño que se crea, ha sido hecho por la gracia del Ser Supremo quien le ama igual que a los seres que él considera superiores y tiene un destino que le llevará como a todos, al seno de Dios. ¿Veis esos hombres que como parias calzan las calles, arrastrando el vicio y la miseria sin saber quiénes son ni a dónde van? ¿Sabéis de los hombres que aún habitan en selvas rodeados de bestias? Ninguno está olvidado por mi caridad, todos tienen una misión que cumplir, todos poseen el germen de la evolución y están en el camino donde los méritos, el esfuerzo y la lucha llevarán al espíritu de peldaño en peldaño hasta mí. ¿Quién es aquel que no ha deseado, aunque sea por un solo instante, mi paz anhelando libertarse de la vida terrestre? Todo espíritu siente nostalgia del mundo que antes habitó, del hogar donde nació. Aquel mundo espera a todos mis hijos invitándoles a gozar de la vida eterna que algunos desean mientras otros tan solo esperan la muerte para dejar de ser, porque llevan turbado el espíritu y viven sin esperanza y sin fe. ¿Qué puede alentar a esos seres a luchar por su regeneración? ¿Qué puede despertar en ellos el anhelo de eternidad? Solo esperan el no ser, el silencio y el fin. Mas ha vuelto la luz del mundo, el camino y la vida para resucitaros con mi perdón, para acariciar vuestra frente fatigada, para consolar vuestro corazón y hacer que el que se sentía indigno de existir escuche mi voz que le dice: yo os amo. Venid a mí. Oíd mi palabra, ella es la semilla que debéis sembrar, tiene por esencia el amor. Os la doy sin precio alguno, es el regalo reservado para vosotros en este tiempo. Yo no me canso de derramar amor en mis hijos, tampoco me canso de esperar su retorno a la buena senda. Mas la humanidad sí tendrá que cansarse de seguir sembrando odio, violencia y egoísmo. Cada semilla de odio que siempre se le multiplicará en tal forma, que no le bastarán sus fuerzas para recoger su cosecha. Este resultado imprevisto y superior a su poder humano, le detendrá su vertiginosa e insensata carrera. Después, yo haré un milagro en cada corazón al hacer brotar la caridad, en donde solo había egoísmo. Volverán los hombres a atribuirse toda perfección, saber y justicia. Recordarán que Jesús dijo: no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Padre. Porque hoy, según el sentir del mundo, la hoja del árbol, los seres y los astros se mueven por el acaso. Los elementos de la naturaleza, a imitación de una campana sonora, están despertando a la humanidad que duerme invitándola a orar y a meditar. Los que no entiendan esa voz es porque están turbados, sordos a los mensajes espirituales.
Hoy aún atribuyen estas manifestaciones a simples fenómenos de la naturaleza. Mas llegará el momento en que los ministros de las religiones y los hombres de ciencia y del poder, se pregunten llenos de temor: ¿será en verdad la justicia del Señor que llama a nuestras puertas? ¿Será el tiempo de su presencia entre nosotros? Dejad que otros pueblos despierten para el nuevo tiempo al contemplar las comarcas arrasadas por las aguas, las naciones destrozadas por la guerra y la peste aniquilando vidas. Esos pueblos ensorbecidos en sus ciencias y aletargados en el esplendor de sus religiones, no reconocerán mi palabra bajo esta humilde forma, ni sentirán mi manifestación en espíritu. Por lo tanto, antes tendrá que conmoverse la tierra, y la naturaleza dirá a los hombres: el tiempo es llegado y el Señor ha venido entre vosotros. Para que la humanidad despierte, abra sus ojos y acepte que yo soy quien ha llegado. Antes será tocado el poder y el orgullo del hombre. Mas vosotros tenéis por misión velar, orar y prepararos. Alguien me dice en su corazón: Señor, ¿cómo es posible que amándonos tanto hagáis sentir vuestra justicia en esa forma? A lo cual os digo: si mi justicia no respondiese a vuestros actos en esa forma, os perderíais irremisiblemente. Si yo permito que el dolor pase por vosotros y también la muerte, es porque el dolor purifica y la muerte renueva al espíritu. ¿Cómo es que no habíais de apurar un cáliz de dolor y de muerte si vosotros mismos lo habéis creado? En verdad os digo que el dolor y la muerte en la carne son menos terribles que lo que siente el espíritu por el remordimiento o por el pesar de haber ofendido con sus faltas a su Creador. Contemplad a la humanidad ocupada en destruirse y odiarse, en arrebatarse el poder unos a otros sin detenerse ante el crimen, el hurto o la traición. Ahí tenéis a los hombres que por millones sucumben víctimas de sus semejantes y otros que perecen bajo el efecto del vicio. ¿Hay luz en ello? ¿Habla el espíritu que en ellos existe? Lo que hay es tiniebla y dolor, resultado del abuso del don del libre albedrío y de no escuchar la voz interior, de no mirar la luz de esa chispa de Dios que todos lleváis en vuestro ser y que es el destello divino al que llamáis conciencia. Las guerras fratricidas profetizadas desde los tiempos pasados os hacen estremecer día a día. Sus rumores os inquietan y sus consecuencias os hacen derramar lágrimas. Esos hombres que hacen las guerras con sus ambiciones y sus odios, son mis hijos que me buscan en altares y me adoran en tabernáculos sin darse cuenta de que en lugar de una ofrenda de amor vienen a ofrecerme la sangre de sus víctimas. Ah, hombres ciegos que en su orgullo se sienten absolutos olvidando que son muy pequeños ante mi divinidad. Ha llegado a su límite la vanidad humana y es menester que le haga sentir mi presencia y mi poder. No es necesario que use toda mi omnipotencia para probaros mi grandeza. Un débil toque o un leve soplo de los elementos me bastan para demostrar al hombre necio y vanidoso su pequeñez. Si al ver la humanidad todas las señales del juicio, los ricos se apresurasen a compartir con los pobres lo que tienen, los que han ofendido pidieran perdón, los que se han manchado con el hurto, el vicio o la mentira se arrepintieran y se dispusieran a limpiar sus manchas, de cierto os digo, que las aguas volverían mansamente a sus cauces, los vientos huracanados se tornarían en suave brisa y la guerra, que ha poseído a los hombres se convertirla en ángel de paz. Pero es duro vuestro corazón, veis pasar a vuestro lado al desnudo sin que sintáis su frío, y no presentís el hambre o el dolor de vuestros hermanos, aun cuando estén al alcance de vuestra ayuda. Cuando me acerco a los hombres de ciencia abstraídos en sus meditaciones y envejecidos en el estudio les pregunto: ¿por qué os afanáis tanto? ¿Por quién lucháis y sufrís así? Y no ha habido uno que me diga: Maestro, lucho por amor a la humanidad. Ellos aman la ciencia y a ella le ofrendan su vida. Mas a quienes han sabido interrogar animados de nobles fines, les han sido revelados grandes conocimientos que siempre han dado dulce fruto a la humanidad como prueba de que quien inspiró aquella luz fui yo. Y a quienes sin amor y sin respeto han escudriñado la naturaleza, han quedado en el principio del camino o han caído en el abismo, ya que no fue el bien en el que se inspiraron, sino en la vanidad, en el odio y la ambición. Han sido los hombres de ciencia muy ingratos, porque se han olvidado de quién hizo todo lo que hoy les enorgullece, por creer que ellos lo han descubierto. Necios y torpes han sido también, porque se han llenado de soberbia y superioridad creyendo haber penetrado en el conocimiento de la creación, cuando en realidad solo superficialmente la conocen.
Mas así como la ciencia es revelada al hombre, también la luz para el espíritu se la entregó por inspiración. Así hablé a los patriarcas de los primeros tiempos. Así inspiré a Moisés, a quien convertí en portavoz de mi palabra para hablar a mi pueblo, y le dicté leyes y máximas, las que escribió para que fueran perpetuadas y las conocieran las generaciones posteriores. En el arcano de Dios nadie penetra, a menos que Él tenga de bien revelar a sus hijos algo de su contenido. Esto debe haceros comprender que quien aspire a conocer lo que el Señor guarda en su arcano, le será menester buscarlo por el camino de la humildad, del amor y de la espiritualidad. En verdad os digo que si la humanidad hubiese perseverado en la ley que interiormente le dictaba la conciencia, no hubiese sido necesario enviaros guías, ni profetas, ni habría sido necesario que vuestro Señor descendiera entre vosotros hasta tener que grabaros mi ley en una piedra en la primera era, ni tener que humanizarme y morir como hombre en una cruz en el segundo tiempo. Recordad que son dos las eras que con anterioridad ha vivido esta humanidad. La primera iluminada por la luz del conocimiento sobre la ley divina. La segunda fortalecida con las lecciones de amor divino que os diera en Jesús. Ya comienza un nuevo tiempo a enviar sus luces sobre los hombres y sin embargo, estos aún siembran y cosechan la semilla del mal, se destruyen unos a otros, se causan daños y luchan a muerte hermano con hermano. Siglos y más siglos han transcurrido y aún no se cansan los hombres de sembrar y recoger tanto mal, ni se han cansado de hacer que se derrame tanto llanto, ni de regar la tierra con la sangre humana. ¿Hasta qué grado de amargura querrán beber el cáliz del dolor que los detenga en su incesante carrera y vuelvan al camino verdadero? No quiere vuestro Padre que bebáis los residuos que quedan en el fondo de ese cáliz. Sin embargo, eso es lo que vais buscando con vuestra soberbia y vuestros odios. Yo os digo que es mucha la reaciedad del hombre. Todavía se resiste al dolor y se opone a mi justicia que lo toca. Mas cuando doblegue su cerviz, todo el linaje humano será reunido en un mismo aprisco. Llegará el día en el que toda la humanidad conozca mi enseñanza. Muchos la negarán y hasta dirán que fue el tentador quien inspiró estas lecciones. Mas cuando por alguno de mis hijos sea creída y practicada, verán brotar de los que me negaron buenos frutos como testimonio de esta verdad. En Dios no existe contradicción aun cuando los hombres creen a veces encontrarlas en mis enseñanzas. Para ayudaros a comprenderlas he venido a abriros los ojos a la luz, diciéndoos. Si queréis la salud de vuestro cuerpo, volved a los brazos de vuestra madre, la naturaleza de la que brotó vuestra envoltura, en cuyo regazo os habéis mecido y en el cual os confundiréis cuando sus entrañas nuevamente os reciban. También os he dicho. Si queréis poseer un espíritu fuerte y sano y la esperanza de alcanzar el galardón que os he prometido, practicad mi ley cumpliendo con los preceptos que os dicen. Amarás a tu Dios de todo corazón y espíritu y amaos los unos a los otros. Sed sanos de cuerpo y de espíritu e imitaréis a los buenos patriarcas, aquellos que sabían entregar su ofrenda al Padre y hallaban gozo cumpliendo con los deberes de la tierra. Os hablo a vos, pueblo, y hablo a la humanidad. A vos, porque aun escuchándome no vais de lleno en el camino, sino que tratáis de pisar con el pie derecho en mi camino, mientras con el otro vais fuera de él. Os digo a todos. Yo soy la salud, yo soy el camino, la verdad y la vida. El espíritu de Elías os conduce a mi presencia y os ayuda a haceros dignos de que yo venga entre vosotros. No desconozcáis a Elías en este tiempo como desconocisteis a Cristo en la segunda era y a Moisés en la primera. Pensad que Elías viene a descorrer el velo con el que cubríais muchos misterios para que miréis el esplendor de vuestro Padre. Sed mansos y obedientes para que deis ocasión a vuestro espíritu de cumplir su misión. Él es poseedor de la luz de la experiencia, de la evolución y del conocimiento. Huís de la humildad porque creéis que significa pequeñez. Huís de las pruebas porque os espanta la miseria sin querer comprender que ellas vienen solo a libertar a vuestro espíritu. Huís también de lo espiritual porque creéis que profundizaros en ese conocimiento es perder vuestro tiempo, sin saber que despreciáis una luz superior a toda ciencia humana. Por eso os he dicho que existen muchos que jurando amarme no me aman y diciendo creer en mí no tienen fe. Han llegado para decirme que están dispuestos a seguirme, pero quieren seguirme sin cruz. Y yo les he dicho. Todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame.
Todo aquel que abrace su cruz con amor llegará a la cumbre del monte donde exhalará el postrer suspiro en esta tierra para resucitar a la vida eterna.